Muy bien. Bueno, lo que queremos ahora compartir, hemos estado compartiendo sobre la identidad de Dios en nuestras vidas y quiénes somos nosotros. Y Jaime hace 2 domingos había comentado que con esto pues habíamos cerrado, pero yo le había pedido que con eso. La semana pasada compartí sobre la misericordia y yo le había puesto misericordia, un ingrediente que no debe faltar en nuestro caminar con Dios o en nuestro caminar en esta vida. Y hoy quiero hablar algo sobre otro ingrediente, ¿no? Y ahora le quiero poner perdón, un ingrediente también en nuestro caminar con Dios. ¿Y por qué luego le continuamos? Porque es la forma en que luego escucha uno de la iglesia, ve uno y se cuestiona o pregunta uno a Dios, Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? A veces perdonamos o ¿por qué no tratamos de llevarnos como tu pueblo, un pueblo agradecido, un pueblo que ha sido rescatado, restaurado, levantado por ti, Señor? ¿Por qué pues vivimos luego con situaciones en nuestra vida cristiana, pues dejando a un lado a veces lo que hizo Dios en su gran amor, ¿verdad? Y es parte también de la edificación de la iglesia, esto, el ser una iglesia también, además de misericordiosa y de lo que hemos estado viendo en relación a esto, pues también una iglesia que perdona, una iglesia que se restaura, ¿no? Día con día. Y bueno, vamos a ir a Mateo, por favor, capítulo 18. Mateo 18, versículo 35, 15 al 35, perdón. Estas letras están más chiquitas. Voy a leer el NBI. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Dice así. Ahora sí. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, o tenga misericordia, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia o misericordia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le encrespó.
Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los trataré a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Muy bien, pues esta es una escritura, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer aquí es que dice la palabra que nosotros podemos atar y desatar en el mundo espiritual a través de lo que es Cristo, ¿verdad? Podemos ser una iglesia, según lo que dice aquí los versículos, una iglesia con una autoridad espiritual. Y en estos días hemos visto, ¿verdad?, en cuestión de la autoridad, por eso me venía un poco de esto que quería compartir en esta tarde. Y luego la autoridad nosotros hay veces la malinterpretamos, ¿no? Y yo creo que nos está dando Dios una autoridad espiritual. ¿Y sabes cómo se muestra una autoridad espiritual de parte de Dios? Cuando ves sirviendo a la gente, cuando ves a la gente haciendo y entendiendo que esa autoridad que Dios nos da es para servir a los que están a un lado. No para cuidar un ministerio, no para cuidar un puesto, no para decir esto es esto, es esto. Yo creo que muchos de nosotros hoy en día estamos siendo levantados para poder trabajar y ver lo que está sucediendo. Jóvenes como hemos visto, Misael, Moisés, en fin, algunos otros que dicen yo quiero trabajar, yo quiero hacer, y ténganlo por seguro que Dios va a estar dándonos autoridad al que realmente pueda ejercer esa autoridad, ¿no?, del servicio. También vemos aquí en esto que acabamos de leer, dice que reinaremos en vida en Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la ofensiva de nosotros, ¿verdad?, como iglesia, como su pueblo. Dice aquí os doy potestad, dice la Escritura, para pisar y hollar escorpiones y todas las fuerzas del maligno. Jesús vino a destruir todas las obras de Satanás que nos rodean, de todas las obras que el Satanás ha hecho en este mundo y que hay veces ha tratado en nuestras vidas de hacerlo. Entonces, una iglesia que está llena de la autoridad de Dios, llena del poder de Dios, una iglesia que puede atar, una iglesia que puede desatar todas las cosas del maligno, pues es lo que quiere Dios. Y yo creo que de alguna forma nosotros en el transcurso del caminar con Dios hemos visto esta unción y esta autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y cualquiera que realmente está obviamente en comunión con Dios y tiene la fe, la confianza de que puede ser usado día con día en nuestra vida cotidiana. ¿A poco no les gustaría ser esto? ¿Cuántas veces no quisiera uno en tu vida cotidiana, en tu trabajo que haces? Hay veces, por ejemplo, a mí me gustaría en mi casa saber algo así como de fontanería, saber algo así como de carpintería, saber algunas cosas de esas, porque dices, híjole, ¿cómo quisiera yo arreglar esto? Y a veces en lugar de arreglar, desarreglas y pues dices, qué bueno sería. ¿Y qué haces? Recurres a alguien que sepa. Imagínate cuando Dios nos ha dado esa autoridad de atar y desatar. No es necesario que luego, voy a hablarle a los ungidos de la iglesia para que vengan y impongan manos y que las hades no prevalezcan contra nuestra vida, con nuestra familia, cuando tú y yo lo tenemos, una autoridad delegada por Dios. Entonces no necesitamos ir a buscar como yo un fontanero o algo por el estilo. Dios a ti y a mí nos ha dado eso. Y luego una iglesia donde realmente hemos visto que las oraciones, ¿verdad?, que hemos estado escuchando domingo a domingo, las peticiones de oración, los martes, los lunes, etcétera, vemos oraciones contestadas. Y esto nos debería de estar animando día con día. Vemos a gente liberada del poder del enemigo. Vemos como gente ha sido sanada en sus finanzas. Vemos como gente también hay una bendición tras bendición. Y también hay dificultades, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero es lo que queremos día con día ver en nuestra iglesia.
la presencia de Dios en el centro de nosotros. Una iglesia donde Jesús se manifiesta día con día, como parte de nuestra vida cotidiana aquí en la iglesia. Dice la Escritura, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, dice, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Sí? Es decir, la manifestación poderosa, misericordiosa, amorosa de Dios en medio de cada uno de nosotros. ¿No les gustaría día con día ejercitar eso en tu hogar, en mi hogar, en la iglesia en general, donde podamos ver esas, repito, las oraciones, la presencia de Dios día con día en nuestra vida? Pero hay veces no lo vemos. Es una realidad, ¿no es cierto? O sea, esto suena padre, híjole, qué suave. O sea, ojalá fuera un día poder tener eso en nuestra vida cotidiana, tanto en la iglesia pero también extendiéndose en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Pero a veces no lo tenemos. Y luego preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ver esa presencia manifiesta y cotidiana en la vida de nosotros como personas, como los hijos de Dios? Muchos dirán, pues es que nos falta fe, ¿no es cierto? Por ahí decimos, es que eres hombre de poca fe, eres una mujer de poca fe, es que te falta compromiso muchas veces, es que no buscas de Dios. Y muchos cuestionamientos alrededor de nosotros, y hay veces caemos con lo más clásico, es que es la iglesia, ¿sí? Y la iglesia eres tú y soy yo. No es este edificio, no es este lugar lo que estamos haciendo. Yo una vez comenté, porque decían, no, es que la iglesia, y en todas las iglesias sucede esto, la iglesia. Debes de ver cómo está la iglesia, el termómetro, ponerle a la iglesia o tocarle el pulso. ¿Sabes cómo podemos tocar el pulso? La temperatura de la iglesia, ¿sabes dónde? Yendo a los hogares de cada uno de nosotros. Ahí es donde podemos ver cómo estamos como iglesia. O en nuestros trabajos, o en la calle, o en las escuelas, donde quiera que estemos, eso somos, porque la iglesia va a donde quiera. Nosotros como iglesia estamos en muchos lugares representando a la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos dicho que somos la sal? Cuando tú riegas la sal, ¿cómo la haces? La riegas, ¿no? En tu plato, le haces así para extender donde está, pues que cubra tu platillo. Y así somos nosotros. Dios no nos quiere tener en un salero, sino nos expande. Y es por eso que la situación de la iglesia está allá afuera. El evangelismo está allá afuera. ¿Se acuerdan? No sé, hace muchos años teníamos un letrero aquí saliendo a la calle, arriba del marco, y algunos decían, ¿por qué no la ponen afuera para que la vean? No, dice, bienvenidos a la al verdadero campo misionero, al verdadero campo que podemos evangelizar. ¿Dónde? La calle. Por eso estaba hacia afuera ese letrero. Entonces, hay una falta grande en nuestra vida cotidiana, que es eso, el perdón. Y es algo que impide nuestro crecimiento. Yo creo, y esto lo podemos ver, el reino de Dios funciona por principios, ¿sí o no? ¿Sí? Día con día funciona con principios. Tú te levantas en la mañana, porque hay veces si tienes ventana en tu cuarto, una seña que amaneció es que te da el sol en tu cara o entra la luz. Es un principio de la naturaleza, es un principio que debe de suceder. En la tarde, ya cuando se va metiendo el sol, ¿qué haces? Pues prendes la luz. ¿Por qué? Porque tiene que meterse el sol. Y muchas cosas en el mundo hoy en día surgen por principios en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si tú como compañero, alumno en la escuela, si tú llegas tarde a tu escuela, te van a poner falta. ¿Por qué? Porque es un principio que tiene la escuela. Si tú no vas un día a trabajar y no justificas, ¿qué te va a pasar? Te quitan un día de sueldo. Son principios día con día que vamos caminando y aprendiendo. Y si de alguna forma nosotros violamos estas leyes en un mundo
que vivimos, pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y yo creo lo mismo en el reino de Dios. Funciona de la misma manera, con principios, con leyes, obviamente dentro de la gracia de Dios, pero la ley ahí está. La ley yo creo que nos lleva, conocer la ley y hacer caso a la ley, nos lleva a la gracia de Dios, al fin de cuentas, ¿sí? Sin ley no hay gracia, no puede haber, porque hay un conocimiento de lo bueno y lo malo para poder caminar en la gracia de Dios día con día, no por ley, sino por gracia, por convicción en nuestra vida caminamos, ¿sí? Entonces, también el reino de Dios dice que si sembramos, ¿qué va a pasar? Un principio, si siembras, cosechas, ¿verdad? Que si damos, recibimos. Que si nos humillamos, seremos exaltados, ¿verdad? Que si somos soberbios, ¿qué va a pasar? Dios nos resiste y da gracia a los ¿qué? A los humildes. Son principios bíblicos, son cuestiones que nos rigen a nosotros como cristianos e hijos de Dios. Entonces, el pasaje que acabamos de leer, hay algunas leyes que nosotros día con día necesitamos ver, o no leyes, sino principios en nuestra vida. Dice la Biblia que una casa dividida, ¿qué dice? Contra sí no va a quedar en pie o no va a prevalecer. Y uno de los principios, yo creo, fundamentales en el reino de Dios es la unidad. La unidad, y es muchas veces ese ingrediente de la unidad nos hace falta en nuestra iglesia y en nuestra vida cotidiana y aún en nuestras familias. Si la casa está dividida contra sí misma, no es posible muchas veces que pueda continuar de pie. Ustedes dense en cuenta muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Si no hay una unidad, se va a derrumbar cualquier cosa. La unidad es un principio, la unidad es una ley del reino de Dios. Y si esta de alguna forma no existe, hagamos las cosas que hagamos, no va a funcionar. Hoy en día en el deporte se oye mucho eso, ¿no? Que hay equipos muy fuertes de cualquier deporte, pero dicen, ¿sabes cuál es el problema? Le llaman el vestidor. ¿Por qué el vestidor? Porque en el vestidor no hay unidad entre los jugadores. Unos a otros no se ven bien, unos a otros tienen egoísmo, unos a otros quieren ver sus propios intereses. Y hay un vestidor, por eso les dicen, hay un vestidor dividido. ¿Y qué pasa? El equipo no funciona. Y es lo mismo en la iglesia. Cuando estamos así, es lo mismo en la familia. Dice la Escritura, repito, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, o si dos o tres se reúnen juntos, ¿en quién? En mi nombre. ¿Sí? No es juntarnos por juntarnos. El juntarte no te da la unidad, sino un motivo, dice, juntos en mi nombre. Entonces ahí sí podrá haber la autoridad espiritual que Dios nos está dando. Entonces ahí sí habrá oraciones contestadas, ahí sí habrá situaciones en el cual Dios se va a manifestar restaurando nuestras finanzas, nuestra relación con nuestra familia, etcétera, ¿no? Se trata de dos o tres en adelante estar en común acuerdo, y la unidad clave de esto es la manifestación de Dios en nuestra vida, ¿sí? Repito, la unidad no es estar juntos. Hay matrimonios en todo México, en toda la República, yo diría en todo el mundo, donde están juntos, ¿verdad? Donde podemos a lo mejor sí llevar estas leyes de un matrimonio, pero el estar juntos no implica que haya unidad. Hay matrimonios que muchas veces, hablando de la pareja, no tienen intimidad por meses, por años. No hay esa relación, esa comunión. Hay veces los maridos no pasamos, ¿verdad?, una caricia, ¿verdad?, a nuestras esposas,
donde se puedan sentir protegidas, donde podamos expresar ese amor que deberíamos de estar expresando. La unidad no es estar o dormir junto con tu esposa. Eso no es unidad, es vivir bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un conocimiento real de la palabra de Dios, del amor manifiesto, de la centralidad de Cristo en todas estas cuestiones, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues lo que dice la Escritura. Al inicio de año tuvimos unas muy buenas pláticas sobre matrimonios, donde tocaron este punto exactamente. Y esto es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes expresar lo que eres. Con los compañeros de la escuela igualmente, en el trabajo, en deporte, repito, en muchas cosas la unidad es clave. No es estar bajo el mismo techo igualmente aquí, ¿sí? Hay veces no te sientes unido a tu hermano, al que tienes adelante o atrás. Hay veces no te sientes, el hecho que estemos aquí no te da esa unidad. Entonces es un ingrediente importante. El griego original en que fue escrito la Biblia, esta palabra que dice de unidad, significa que nos pongamos de acuerdo, significa que hagamos una sinfonía en tu hogar, ¿verdad? En la iglesia, en fin. Y ustedes saben lo que es una sinfonía, ¿no? No es una banda, ¿verdad? Porque a veces las bandas, a veces nuestra familia parece como banda, ¿no? O en la iglesia o en donde quieras, porque la banda es un montón de ruido, ¿no es cierto? Pues a veces a muchos les gusta, a otros no, en fin, no hay ningún problema, de gustos a gustos está bien, pero eso es, ¿verdad? La banda, la sinfonía que genera otro, hay una armonía, hay un entrar preciso de X instrumento en el momento indicado. Y lo mismo en la iglesia, lo mismo en nuestro hogar. Debe haber una armonía, una sinfonía, que es lo que dice en el griego original, lo que representa la unidad, ¿sí? La unidad según Jesucristo, la unidad según Jesús, funciona y trae la manifestación a través de la presencia de Dios en nuestras vidas, como el que dirige esa sinfonía en nuestras vidas. Es Dios el que hace esto, es el que hace fluir la armonía de cada uno de nosotros día con día en nuestro caminar diario, y esto requiere de apoyarnos unos a otros. Entonces son unos ingredientes en nuestra vida. Y yo estoy hablando de una unidad no superficial y profunda, una unidad donde podamos ejercerla. ¿Y dónde podemos empezar a ejercer esa unidad? Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿dónde creen? ¿Sí? Aquí es difícil un domingo, pero por ejemplo hoy en el parque, jugando, se rompen muchas cosas, ¿verdad? Cuando jugamos, los que juegan fútbol, antes jugábamos cada lunes, me acuerdo, todos los lunes cuando se podía jugar en medio de Lázaro Cárdenas, no sé si recuerdan, había unas canchas de fútbol, íbamos a jugar. Y yo no conocía a muchos, y aparte de que me gustaba jugar, o me gusta, aunque ya no igual, porque no puedo mucho ya, pero se rompen muchas cosas. Cuando tú llegas a un campo de fútbol, a veces te sientas en la banca y está al otro lado y muy serio, se cambia las medias y ni te dirige la palabra. Pero sucede algo en la relación, en la comunión de un deporte, que al final te sales abrazado y ay, ni lo hubieras pasado. Sucede algo en las reuniones que se tienen, en los grupos en casa sucede esto, ¿verdad? Se rompe con muchas cosas. En la reunión de varones los sábados se rompen cosas, hay una afinidad, una confianza, un rendir de cuentas. En la reunión de mujeres, en muchos lugares se rompe con todo esto, pero es en ese momento de ejercer esa unidad. Ahora hay unidad de unidad a unidad, ¿verdad? Hay una unidad que va mal encauzada, como si ustedes recuerdan la Torre de Babel. Ustedes conocen esa historia.
La Torre de Babel, había una unidad tan perfecta, pero el motivo y el propósito no era correcto, que era levantar la torre para como estar al nivel de Dios o alcanzar a Dios. Y Dios se sorprendió tanto de esa unidad que ¿qué hizo? Desbarató. Dijo, esto no es lo correcto, esto es lo que no quiero. También hay algo bueno, la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan? Estaban orando, dice, orando unánimes, juntos. Y dice que el Espíritu Santo cayeron, sacudió el edificio y hubo un latir del corazón de Dios en medio de esa comunidad, en medio de esa iglesia. Y hubo prodigios, milagros y muchas cosas, porque era una unidad bien dirigida. Entonces, no solo necesitamos fe, que es un ingrediente muy importante en el caminar con Dios, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios, pero también esa unidad manifiesta en la vida de nosotros. Un paso de fe con un paso de unidad, ¿verdad? Paso a paso. Hay ingredientes que son vitales, ¿sí? Pero ¿por qué se rompe la unidad en nuestra vida diaria? ¿Por qué se rompe? Aquí en estos versículos Jesucristo nos los explica, o la Biblia nos los explica muy claro, ¿verdad? Y pone estas verdades del reino de Dios que estamos platicando en un poder, repito, de manifiesta presencia de Dios en nuestra vida. Y lo pone en medio de algo. Es como cuando comes un lonche, ¿no? Un lonche, una torta ahogada, por decir algo. Si tienes la carne que pones en la torta ahogada, ¿qué tiene que tener a los lados? ¿O arriba o abajo? El pan. Si no hay, sí, pues si no se te desparrama primeramente. ¿Cómo le vas a poner a la carne salsa si no tienes el torta? Entonces, estos dos ingredientes van a un lado para que den ese soporte, esas dos cubiertas de pan, ¿verdad? ¿Qué rompe la unidad en nuestra vida diaria? ¿Qué lo rompe? Yo creo que, como dice aquí la escritura que acabamos de leer, te rompe la unidad entre nosotros cuando no arreglamos nuestras diferencias bíblicamente, tanto en el hogar, como en la escuela, como en el trabajo, como en tu casa, obviamente, y como en la iglesia, ¿sí? Porque si no arreglamos las cosas bíblicamente, ¿saben contra quién estamos? Contra Dios. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Y si tú y yo no estamos haciendo realmente lo que dice la Biblia, no solamente en esto, en todas las cosas que luego aprendemos, en lugar de estar edificando una unidad, estoy deshaciendo lo que Dios está haciendo y además fomentando la desunión en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, por falta de obedecer la Escritura. Y esto es grave, ¿sí? Por eso les decía muchas veces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué no pasan las cosas en mi vida? Y es eso. Y uno de los pasos que dice ahí, si volvemos a recordar los pasos, dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, ¿sí? Y a veces nosotros como iglesia o como personas hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? Lo he cometido yo creo que todos nosotros. Si hay una diferencia entre nosotros, ¿qué hacemos? Primero, lo divulgamos muchas veces.
primero lo abrimos, o como dicen por ahí, lo ventaneamos muchas veces en una reunión, en la iglesia, o lo decimos abiertamente y no es lo que dice en el versículo 15. Lo segundo es que dice también que busquemos testigos y no nos hace. Y luego, pues sí, hay veces buscamos testigos, pero por lo regular buscamos a testigos que son nuestros amigos, ¿verdad? El que está con nosotros. Y al final, ¿ves? Te dije, tú estás de testigo, ¿verdad? Y hay veces tú no estás en lo correcto, ¿verdad? Hay veces tú no tienes la razón, pero como tu amigo es tu amigo, tienes razón. En las buenas y en las malas estoy contigo. ¿Ves? Tengo testigos, ¿verdad? Y no es eso, no es alguien que te siga la corriente. Bíblicamente no has hecho. Entonces, nosotros tenemos muchas diferencias luego. La semana platicaba con Gerardo, ¿verdad? Y platicábamos que hay veces nuestras diferencias en la iglesia hay veces en nuestra vida diaria son malos entendidos o suposiciones. Si pensamos, hay veces se genera una situación de un hermano, hay veces a un hermano, por ejemplo, no te ve bien, ¿sí? Y tú lo tienes de frente sentado y ese hermano, amigo tuyo, bueno, que piensas que traes una diferencia con él, se acerca al otro que está a un lado y le pregunta, ¿qué horas tienes? Son las 5 para las 8. Y el de acá, híjole, ¿ves? Ya están hablando mal de mí, pero lo sé, ¿verdad? Sé que está hablando mal. Y suponemos si hay malos entendidos y nos creamos cosas que ni en cuenta, ¿verdad? Ni en cuenta con el asunto. Pero eso pasa con nuestra falta de comunicación. Y todo esto se rompería si hiciéramos lo que bíblicamente nos dice. Porque si tú hay alguien, porque luego hay, ¿cómo les diré? Malas influencias que te pueden decir, mira, ve lo que ya está hablando, yo creo mal de ti, mira, está ahí en la esquina platicando con fulano. Pero si tú hiciste lo correcto, ¿qué va a decir? No, yo ya hablé con él, hice lo que dice la Biblia y no hay ningún problema. Has de estar hablando otra situación. ¿Qué te pasa, no? No pienses cosas, no hagas cosas malas que parezcan buenas, en fin. Y algunos dicen, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero no es cierto. Ok, ¿qué otra cosa puede romper la unidad? Cuando no perdonamos de corazón a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestros padres, hermanos, esposa, cónyuge, lo que tú quieres, cuando no lo hacemos de corazón, ¿sí? No lo hay. En este pasaje que leímos, Pedro dice que fue con Jesús, ¿verdad? Y Pedro era una persona, aunque ruda, aunque violenta, arrebatada, era una persona muy lista, ¿sí? Y entonces Pedro agarró el asunto que estaba hablando Jesús. Pedro lo entendió y le dijo, ¿verdad? Cuando ahí Jesús le habla de la manifestación de la gloria de Dios que acabamos de leer. Entonces Pedro, muy listo, muy inteligente, le dijo, a ver, Señor, entonces, pues ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Hasta le pone número, ¿verdad? Porque a lo mejor Pedro decía, nada más aguanto 7, ¿verdad? Hasta 7 veces. Hay veces nosotros ponemos tiempos, ¿no? Es como cuando disciplinamos a nuestros hijos. Nosotros le ponemos el tiempo de obedecer, ¿verdad? Le dice a tu hijo, si en 20 minutos no recoges eso, así te va a ir. Entonces el chavo sabe que tiene 20 minutos para seguir desobedeciendo, ¿sí o no? Ponemos tiempos a nuestra autoridad. Y es lo mismo ahí. Pedro le está diciendo 7 veces. Y simplemente la actitud de Pedro, ¿cuál era? La actitud de Pedro era, oye Señor, pues ¿cuánto tiempo me tengo que aguantar de esto? ¿Cuánto tiempo tengo que soportarlo? ¿Hasta cuándo me das permiso para poder desquitarme, ¿verdad? Esta era realmente la actitud de Pedro. No es que estaba preguntando un número, simplemente él estaba diciendo hasta cuándo tenía el límite de perdonar para de ahí ejercer su enojo, su venganza, su violencia y lo que realmente él sentía. ¿Por qué? Porque no había entendido y no había hecho lo que Dios debería haber hecho si es que lo hubiera
contestado eso Jesús. Entonces Jesús, ¿qué le contesta? Pedro, ni 7 veces, dice 70 veces 7. Y así a nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor te pones a hacer como Pedro sus cuentas, ¿verdad? Empieza a hacer las multiplicaciones y hacer todo, tantas veces. Esta actitud, al fin de cuentas, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que, Pedro, siempre. No, pero tú dices que siempre, Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Pero es que siempre, Pedro. Y esa es la cuestión de nosotros, es siempre tenemos que perdonar. Siempre, porque nos sometemos a lo que hizo Cristo. Cristo nos perdonó, nos limpió y nos acercó, ¿verdad? Esto es lo que hizo Él. Entonces eso le dijo Cristo siempre. ¿Qué es perdonar? ¿Sí? ¿Qué es perdonar para ti y para mí? Porque está muy mal entendido luego ese término del perdón. Perdonar es eximir a otros de tu juicio, ¿sí? Tú cuando alguien te ha hecho algo, creas un propio juicio de esa persona. Y en este sentido yo no estoy de acuerdo en cómo iglesias trabajan así, a base de juicio. A base de juicio quieren someter a la gente. Y es un juicio y juicio. Y como lo he dicho otras veces, se cree en el Espíritu Santo la gente en esas iglesias, cuando se trata de Cristo y del amor que Él tuvo por nosotros. Entonces, perdonar no significa tampoco que vamos a estar de acuerdo con la persona que te hizo cualquier cosa, ¿no? Simplemente significa que no vamos a actuar tú y yo como jueces. Esa no es nuestra tarea, ejercer un juicio sobre cualquier persona, ¿verdad? Para poderlo sentenciar y declararlo, eres culpable y mereces el castigo y no mereces ni mi saludo, ¿verdad? Y ponemos una condena. Y hay veces cuando tú hablas con gente en el transcurso de tu vida, te preguntas, ¿por qué no puedes perdonar? Es que no puedo, de verdad no puedo. Si tú conocieras lo que me hicieron, tampoco perdonarías, ¿verdad? Y te echan la bolita. Ay, a ver, dime qué es, porque, pero no puedo. Yo creo que realmente, si fuéramos sinceros y honestos, diríamos, no quiero, es diferente. Eso sí te lo creo. Pero el no puedo, porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es parte de, entonces todo es todo. Entonces es mejor que digas no quiero. Pero el perdonar, yo creo que no es un asunto de sentimientos, ¿no? Porque luego decimos, es que no siento perdonarlo, ¿verdad? Y no se trata de sentimientos. ¿Quieres que sea hipócrita perdonándolo? Dime, ¿quieres que ejerza un juicio y eso? Dímelo. Si quieres que sea hipócrita, soy hipócrita y digo que lo perdono. Pero no, esto es un asunto de voluntad. Este es un asunto de obedecer a Dios. Y dice que el Espíritu Santo obra a través de la obediencia. Es decir, cuando tú no puedes, y esto lo he dicho en otras ilustraciones, cuando tú no puedes, pero quieres obedecer a Dios, entonces entra el Espíritu Santo en tu lugar para ayudarte a perdonar. Y de repente dices, caray, como que ya no siento nada con Él. ¿Y qué hice? Pues nomás dije, Dios, te quiero obedecer, lo someto a ti, quiero obedecerte. Y entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida y empezar a sentir realmente ese perdón hacia esas personas. Tan sencillo. Jesús nos perdonó a nosotros que lo crucificamos, ¿sí? Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Si sometiéramos todo esto a la cruz día con día, si sometiéramos todo nuestro caminar diario a la cruz de Cristo en día con día, actuaríamos como Cristo quiere que actuemos, ¿sí? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿tú qué harías en esta situación? Y yo digo, yo creo que tú no harías esto, yo creo que sí harías esto. ¿Qué no haría? Lo que yo pienso,
¿verdad? ¿Qué no haría lo que yo creo? Mis caminos, dice la Escritura, no son los caminos de Dios, o sus caminos no son mis caminos, porque Cristo, Dios, piensa diferente y mucho mejor que cada uno de nosotros. El tiempo nos sana, ¿sí? Porque luego no perdonamos y decimos, pues lo dejo al tiempo, al cabo el tiempo cura heridas, ¿no es cierto? Así ha pasado con gente. Hay veces gente se ha ido porque dice, no soporto al hermano y yo creo que me debo de alejar y así voy a perdonarlo y no lo voy a poder ver, ¿sí? Y de repente en X lugar te lo puedes encontrar, en el supermercado. ¿Y qué va a pasar cuando lo veas? Se te va a remover. Ve nomás, ¿ya te fijaste quién está ahí? Descarado, ¿verdad? Cínico. Y ¡bum! ¿Eso es perdón? No lo es, ¿verdad? No lo es. Entonces, el tiempo no lo sana, ni lo alejado. Mira, simplemente, ¿cuánto tiempo tiene el diablo? ¿Y se ha arrepentido? No, y ni se arrepentirá, ¿sí? Entonces Dios quiere que seamos libres. Cuando tú no perdonas, tienes una atadura en tu vida. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que el perdón real, el poder de Dios a través de ese perdón real nos libera de la vida de las personas, ¿sí? Y cuando podamos ver a X persona en algún lugar, X, no sentiremos nada. Juan 20:23, no lo busquen, dice, a quien nosotros perdonamos son perdonados, a quien les retenemos sus pecados les son retenidos, ¿sí? Esto lo dijo Jesucristo, ¿sí? Y es un perdón. Dice en Efesios 3, creo que sí es Efesios 3, que dice, Jesús nos perdonó, ¿y qué hizo? Y nos acercó. Eso es lo que hizo Cristo. Nos perdonó y nos acercó, diferente a nosotros, como hemos dicho muchas veces. Te perdono, pero no te me pares enfrente de mí, por favor, en mucho tiempo. No te quiero volver a ver. Cuando tú y yo perdonamos a alguien, cuando no lo perdonamos, cuando tú y yo no perdonamos a alguien, lo tenemos esclavizado, lo tenemos amarrado, ¿verdad? Y no podemos dejar a Dios que lo libere a esta persona para que Dios pueda estar trabajando en la vida de ellos. ¿Recuerdan aquel pasaje en la Biblia donde los discípulos suben al paralítico, ¿no? En la azotea, ¿no? O de paja o de teja o no sé de qué era de paja, y hicieron un agujero pues para meterlo, ¿sí? Y lo metieron ahí. ¿Y era para qué? Para que lo sanara este paralítico. Lo llevaron, ay, Señor, Jesús, sánalo. Es lo que querían, esta era la idea de estos hombres. ¿Y qué le contestó Jesucristo? ¿Qué le dijo a este paralítico? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y estos discípulos, a ver, Jesús, espérame, no te estamos pidiendo que lo confieses, te estamos pidiendo que lo sanes. ¿No entiendes, Jesús? No, claro que sí entendía Jesucristo. Pero lo que hizo primero Jesucristo fue perdonar a este hombre para liberarlo de esa atadura y así él poder actuar con poder de un hombre libre de condenación, de un hombre libre de cadenas, de un hombre libre de la esclavitud, de lo que él traía, para entonces sí actuar Dios y decirle, eres sano en el nombre mío, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, por eso lo hizo, por eso Cristo lo dijo, para que pudiera fluir la vida de Cristo en la vida de este joven o de esta persona y poderlo levantar. Sin el perdón no hubiera podido sanar Jesús. Por sus mismos principios, no de poder porque, ay, no puede, ¿ves? No puede, no, sino porque era contra sus mismos principios de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos a gente a nuestro alrededor, la liberamos
la liberamos para que Dios pueda obrar en ellas. ¿Cuántas veces no hemos tenido atado a veces a nuestros padres? ¿Cuántas veces no hemos tenido atado a las mujeres a los esposos o las esposas a los esposos? ¿Cuántas veces no a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no le decimos no te voy a perdonar o no, ni te me pares, ni se te ocurra pedirme permiso para la fiesta? Y no perdonamos porque estamos afectados. A tu jefe de trabajo, ¿verdad? Lo veo y híjole, me resumba, ¿verdad? El estómago, en fin, porque no podemos perdonar y los tenemos atados. Por eso Cristo nos pidió que debemos de confesar cuando entregamos la confesión de fe, ¿no? ¿Qué haces en tu confesión de fe? Por eso a veces te dice, confiésalo. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Qué haces? Una confesión, ¿verdad? Que implica más que esa confesión. O sea, es la confesión primeramente, ¿no? Pero luego implica una vida de darle un seguimiento, de que realmente pueda entender lo que es. A lo mejor en ese momento, bueno, ya me voy a meter en otra cosa, pero necesitas confesar, ¿verdad? ¿Cómo entregas tu vida a Cristo? Arrepientes, le dices, Señor, quiero que estés en el centro de mi vida. Y en fin, ¿para qué? Para que entonces sí pueda actuar Dios en nuestra vida. Que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida y pueda hacer los cambios necesarios. Pero debe de haber una declaración, ¿verdad? Hay una cosa que todavía es más delicada en todo esto, ¿sí? Cuando no perdonamos, yo creo que no solamente encarcelamos, por hablarlo como dice ahorita lo que vamos a leer, no solamente encarcelamos a la gente que no perdonamos, sino que también tomamos como esa actitud de irnos y encerrarnos nosotros en la cárcel, ¿sí? ¿Tú has hecho eso? ¿A ti te gusta? No, yo no yo me voy a ir a encarcelar yo solito. Abres la celda y te encierras y te comes la llave, ¿verdad? Estoy encarcelado. No hacemos eso, ¿verdad? No lo hacemos, ¿sí? Pero esto es lo que hacemos cuando no perdonamos. No solamente tienes cautivo a la persona, sino a ti mismo te tienes cautivo y encerrado. Y esto pasa cuando nosotros no perdonamos. Vean Mateo 5, 25 y 26, por favor. Mateo 5, 25 y 26, por favor. Cinco, 25 y 26. Mateo 5 dice así: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Yo creo que Dios, hablando, ilustrando esta escritura, Dios le dice a Jesús, que es el juez, ¿verdad? Oye, Jesús, que es el juez, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene haciendo como el alguacil de esos tres personajes. Oye, Jesús, le dice Dios, ¿ya se arrepintió? Pues no se ha arrepentido. Bueno, dile al Espíritu Santo que lo redarguye antes de que lleguen allí a la comisaría, perdón. Si no, y con la comisaria, ¿verdad? Porque es mujer, no sabían eso. Entonces, comienza a tener ese tipo de conversaciones, escritura. Dice, antes que llegue, porque no sea que si no se arrepiente, lo vayan a encarcelar. Entonces, antes de que llegue, dice, ven el camino, y en el camino haz que de verdad se arrepienta y perdone para que no sea encarcelado. Si no perdonamos, estamos realmente como en una cárcel espiritual, día con día. Y no puedes actuar. Dime si te sientes bien cuando no perdonas o cuando atraes a alguien en la mira. No descansas, de verdad.
una cosa que pasa en tu vida, que no vives en armonía, no vives en una comunión con Dios, no te sientes libre porque recuerdas a esa gente y esa gente te trae como una intranquilidad y no tienes paz. ¿Qué pasa muchas veces con las personas que están en las cárceles? Dime, ¿qué se convierten? Se convierten en amargados, se amargan su vida. ¿Por qué? Porque están encerrados, porque no pueden apreciar la libertad, porque no pueden estar con sus seres queridos, porque no pueden hacer lo que ellos quieren. Hay una opresión, y es lo mismo cuando nosotros no perdonamos, nos amargamos, porque nosotros retenemos, según la Escritura, los pecados de una persona, y detenemos, si no perdonamos, también sus pecados. Entonces esto quiere decir algo muy importante, por eso debemos de perdonar. Si no perdonamos a alguien, los pecados de esa persona comienzan a gobernar tu vida. De verdad. Por ejemplo, si tú, y esto a veces sucede mucho, si tu papá fue una persona que tomó mucho tiempo, ¿verdad? Que fue un bebedor, que te golpeó, que te trató mal, en fin, y no lo perdonas, ese pecado tú lo vas a arrastrar y lo vas a apropiar. Porque va a suceder que cuando tú veas a alguien a tu alrededor tomando, o tú misma, te vas a poner así y te va a gobernar ese pecado de tu papá en tu vida. Y te gobierna al grado que odias el vino, al grado que odias esto. ¿Por qué? Porque te lo estás adjudicando, ese pecado en tu vida. Y así muchas cosas en tu vida. En muchas cosas es un ejemplo. ¿Por qué? Porque gobiernan. Cuando ha sucedido, cuando mujeres jovencitas han sido violadas por sus seres queridos, o hay veces sus padres, etcétera, su padrastro, qué sé yo, caminan y crecen con ese resentimiento, ¿sí? Al grado ya que cuando empiezan a crecer, estas personas se pueden desviar y de repente las ves prostituyéndose. ¿Cuántos no casos hay en cuestión familiar, no, José? En muchas cosas con jovencitas o niños, tantas cosas. ¿Por qué? Porque ese pecado lo apropian por no saber perdonar y cortar con eso en la vida de las personas. ¿Por qué sucede? Porque nunca han perdonado al ser querido o a la persona. Y al fin de cuentas, yo creo que el perdonar es, como decía, una decisión de voluntad tuya y de decidir obedecer a Dios. No nos conocemos unos a otros que traigamos. No sabemos si tú fuiste maltratado o violado o violada, si has sido despreciado, rechazado por muchos de tus seres queridos, o en tu infancia no fuiste reconocido, o siempre fuiste el patito feo, ¿verdad? De la casa. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero Dios, yo creo que sí lo sabe. Y yo creo que debemos de soltar esto, porque como iglesia muchas veces trabajamos con estos asuntos del perdón, muchos asuntos en que tienen atado a la gente deprimida, gente con odio, gente con resentimientos y gente que no es feliz, gente que cuando aún alzan sus manos para adorar a Dios les viene al recuerdo, porque el enemigo es canijo y te va a decir: mira, ay, alzando tus manos, si no puedes perdonar a tu mamá o a tu papá, de veras, ¿verdad? Y bajas la mano y no adoras a Dios, no das la adoración a Dios que es digno de ella. Y es recordar: Dios, tú me perdonaste, Jesús, tú me perdonaste al grado que me diste la vida para un día estar en el reino de los cielos, disfrutando de mi familia que entregó su vida, poder estar con mis hermanos, poder conocer a Moisés, poder conocer a
José, a Juan, a Mateo, a todos poderlos conocer. Dios, me has hecho libre porque me perdonaste y me trajiste aquí para ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, Dios, en ti. Y yo no puedo soltar a mi hermano, a mi amigo, a mi padre, a mi madre. Sí. Perdón significa la diferencia entre ser un cristiano libre o un cristiano esclavizado y derrotado y sin pasión, sin gozo. Esa es la gran diferencia. Significa también perdonar que vas a hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Y cada uno somos responsables de nuestra propia vida. Tú decides en este mundo lo que quieres en la vida eterna, dónde estar. ¿Quieres seguir culpando a los demás de tu situación? ¿O quieres realmente que Dios actúe en tu vida y cambie todas tus circunstancias diarias? ¿Sí? Porque si te fijas, cuando tenemos esa actitud de no perdonar, día con día lo recordamos. Y día con día recordamos a la persona que nos hizo eso. Y te dices tú, oye, ¿por qué eres así? Y tú, aunque no lo digas, lo piensas. Todo por mi mamá, o todo por mis hermanos, o todo por mi esposo, o todo por esto. Y empieza esa amargura y esos resentimientos a actuar, y malgastas tu vida en estar pensando cuando vino Dios a traernos vida, y vida en abundancia, libertad. Él en la cruz rompió con todas estas ataduras, pero lo repito, como la otra vez decíamos, queremos traer nuestro grillete, ¿verdad? Se llama grillete, ¿verdad? Que traen la bola de los presos, al menos en la tele, pues así que traen su bolota, y queremos traer nuestra bola, ¿verdad? Corta, quítate la bola, híjole, no me deja caminar, córtala. Y es mejor a veces cargarla. No la quiero soltar, mejor me la quiero llevar. Y vivimos una vida así por no tomar una decisión. Entonces, yo quisiera que hoy soltáramos eso. Que tú recordaras a esas personas que no has podido perdonar. Y mira, si no lo haces por ellos, hazlo por ti, para que no estés encarcelado. Porque el perjudicado eres tú y yo. A ti te va a perjudicar, tú no vas a poder crecer, tú no vas a poder ver las maravillas de Dios, tú no vas a poder experimentar día con día lo que Dios tiene, porque alguien habrá quien te recuerde. ¿Qué diferencia es cuando tú estás alzando tu mano y alguien te recuerda? Uy, alzas tus manos, pero pero ya lo perdoné, ¿verdad? Ya estoy libre. No tienes, por como lo decía Jaime el martes, ¿verdad? Algo así, que una persona la acusaban de un delito en la cárcel que sí cometió, y estuvo ahí años en la cárcel, pero en la cárcel se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Y cuando sale de la cárcel, los periodistas le dicen: oye, tú eres un asesino y eres esto y esto. Y que dijo: a ver, espérame, yo ya pagué mi falta, yo ya estoy perdonado, entregué mi vida a Cristo y ahora soy libre. Y mi pecado tuvo consecuencias y por eso tuve tantos años en la cárcel. Pero lo más grato, yo creo que para esta persona, era haber sido libre espiritualmente, porque podía ver a la gente en alto. ¿Por él? No, por Cristo. Cristo en su vida lo quiso en la cárcel, lo liberó y también pagó su consecuencia de su pecado. Entonces no sé en qué condiciones estés tú, pero me gustaría orar por ti, para que Dios nos haga libres. Repito, si no es por ti, si no es por la persona, hazlo por ti, para que experimentes esa libertad en Dios a la cual hemos sido llamados. Amén. Entonces, si te pones de pie, vamos a orar por ti. Si tú quieres pasar, a mí no me sale esto, pero si tú quieres pasar, pasa y oramos por ti. Y si no, pues quédate en tu lugar y
pues alza tu mano, ¿no? Alza tu mano. Y si tú tienes a alguien a tu lado que está alzando tu mano, pues óralo, ¿no? Ora y acércate a él. Nadie va a preguntarte qué es, pero, ¿qué, Ricardo? Pues acércate, ¿no? Si quieres, pues podemos orar por ti. Es libertad. El estar aquí al frente no es para exhibirte, simplemente es para que Dios nos libere y orar más específicamente por ti, ¿no? Entonces, pues, si gustas, pasa mientras vamos a estar orando y poner esto en delante de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios, necesitados de ti, Señor. Padre, queremos caminar en esta vida siendo libres como tú nos has hecho libres ya a través de Cristo. A través de lo que hizo en la cruz hemos sido libres, Dios. Y dice la Escritura que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo que Él hizo en la cruz es porque yo ahora soy más que vencedor. ¿Por qué más que vencedor? Porque sin haber hecho nada del que venció, que es Cristo, soy más que vencedor, más aún que Cristo, porque sin hacer nada he sido vencedor. Y obviamente gracias a Jesús en mi vida, Señor. Y en esta tarde aquí estamos, Dios, con algunas situaciones que debemos arreglar, Señor, con algunas cuestiones que nos han tenido atado, Dios, por años, en el cual no hemos podido perdonar a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros amigos, a nuestro jefe, a nuestro cónyuge. No lo sé, Dios, pero creo que es tiempo de libertad. Tiempo que Dios quiere realmente cumplir lo que ya ha hecho, Dios. Pero nosotros en nuestro afán de retener, Dios, el perdón, hemos retenido tu bendición en nuestra vida. Y esto ha ocasionado no poder ver, Dios, manifiesto lo que decíamos en un principio de esta enseñanza. No hemos podido ver manifiesto esa autoridad de Dios en nuestra vida, esa autoridad en la libertad de nuestras finanzas, esa libertad en nuestra vida en cuanto a salud, esa libertad a la cual hemos sido llamados, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, y aquí estamos, Dios, Padre, dispuestos a pedirte perdón, Señor. Si tú te puedes acercar a las personas que están aquí adelante, por favor, te pediría que nos ayudes a Héctor, Mario, Adriana, no sé, varios, Susi. Por favor, nos ayudan a orar, Coco. En fin, si tú sientes venir y orar por alguien, pues ven, ¿no? Aquí hay muchos y Dios es bueno para liberarnos. Señor, no queremos ser más encarcelados espiritualmente ni libres, Dios, que hemos estado así, Señor. Queremos soltar a la persona, Dios, que nos ha tenido ahí atados, Señor. Y a lo mejor esa persona camina gozosamente por esta vida, con toda libertad caminando, y nosotros ahí encarcelados y viéndola y revolviéndosenos el estómago, Dios, porque no la hemos podido perdonar, Señor. Pero en esta tarde, Dios, tú traes libertad a nosotros. Has traído liberación a los cautivos del pecado, Señor, y nos has hecho libres, Dios. Padre, Espíritu Santo, ven, Dios. Espíritu Santo, toca a cada uno de los que estamos aquí, Dios, y haznos libres, Dios, y poder decir y salir y buscar en su momento a la persona y decir: perdóname, perdóname, y te perdono también. Te perdono y ya no tienes cuenta conmigo. Y así como esta ilustración, Dios, como tú perdonaste, o este hombre perdonó la deuda de esa persona, de ese súbdito, Dios, así nosotros también queremos perdonar para ser libres y no tener las consecuencias de estar encarcelados, Dios. Padre, gracias porque tú has venido a traernos libertad, Dios, y en ella queremos gozarnos, Dios, y caminar, Dios, con esa identidad de ser libres,
de esa identidad de ser un pueblo que perdona, de esa identidad de un pueblo que es libre, Dios, de juicio, Dios. Un pueblo que es libre de toda condenación, Padre. Un pueblo, Dios, en el cual puede rechazar y decir a cual persona, sabes que tú no eres nadie para juzgarme, porque el Cristo ya pagó por mí y ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Dios. Padre, ven, Dios. Espíritu Santo, ven, Señor. Gracias, Dios. Señor, cada persona que está aquí al frente, Señor, tú toca, Dios. Tú libéralos de esas cadenas y que puedan experimentar tu presencia en sus vidas, porque tú has venido a eso, Dios. Tú los amas y nos amas, Dios, y no es obra de la casualidad, Dios, esto, sino eres tú, Señor. Señor, ven, Dios. Gracias, Dios.